De 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Francisco Andino, médico, ex ministro de Salud Pública. Lo invitamos a un diálogo respecto del momento que estamos viviendo en el país por este repunte de contagios del COVID, por un lado, y por otro la implicación del crecimiento y el reporte de enfermedades respiratorias. Esto ha obligado al COE a disponer el uso de mascarilla obligatoria, especialmente de manera puntual en espacios cerrados y con mayor razón cuando existen zonas de aglomeración. Doctor Andino, ¿qué momento de la salud estamos viviendo en la actualidad, luego del éxito de la historia reciente de la vacunación contra el COVID? Buen día. Buenos días y un saludo cordial a través de Radio Democracia a todos los que escuchan, las audiencias. Y bueno, yo creo que las enfermedades virales son enfermedades que verdaderamente en las ciencias médicas siempre han sido un problema. Si se quiere, en el argot, un dolor de cabeza. Mucho más si son virus ARN, de los cuales prácticamente estos virus tienden a mutar. Y cuando hemos dicho que en el Omicron, en el año diciembre del 2021, se dijo que era el fin de la pandemia, claro, era el fin de la pandemia, pero se queda en forma cíclica como brotes. Y estos brotes tienden precisamente a tener esta condición epidemiológica de incremento de casos como lo que estamos viviendo ahora. Ya tenemos una nueva cepa circulante y en esta nueva cepa circulante vamos nosotros a tener los problemas que hemos visto. Pero entre todas las cosas que tenemos, todavía no se reportan casos de gravedad intensa, es decir, las unidades de cuidados intensivos se encuentran con las patologías comunes y cotidianas y lo que hemos visto es casos leves y moderados y prácticamente estamos en el Ecuador tanteando de una manera media empírica, puesto que cuando el Instituto Nacional de Higiene, no es porque se nos dé la gana o porque nosotros tenemos algo sobre el tema, es que es necesario retomar las funciones del Instituto Nacional de Higiene hasta para la condición epidemiológica de las enfermedades como esta. Porque no solamente debemos tener el diagnóstico y saber por dónde corre o con qué cepa estamos, sino también mirar inclusive los parámetros de inmunogenicidad poblacional. La inmunogenicidad es una condición a la cual es una variante individual. La mía, la de usted y la de cualquier otra persona no va a ser similar frente a una vacuna o frente al agente patógeno que provoque los refuerzos o el recuerdo inmunológico que nos permita a nosotros evitar las enfermedades. Y esa condición no la tenemos todavía porque no se hacen estudios poblacionales y el Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional solo está en la alerta de número de casos. Sin hacer estudios, ¿cómo se puede diagnosticar, cómo se puede emprender una política, doctor Andino? No se la puede entender. Hemos recalcado una y sin números ocasiones que para retomar la salud pública abandonada hace 14 años, debemos recuperar el grado de institucionalidad. Entre ellas el Instituto Nacional de Higiene, porque no solamente él tiene que ver con el problema de las epidemias y la calidad de laboratorios que tenemos, sino también de la calidad de fármacos que no sabemos qué estamos tomando actualmente. Somos el basurero de la América Latina sobre medicamentos, cosméticos y nutrientes. Al final, los registros sanitarios son documentales y no son laboratoriales, pero una serie de condiciones a la cual en la política sanitarista debe estar establecido es ir hacia los sistemas integrales de salud locales, donde se integren todos los actores, y ahí tiene una gran oportunidad la vicepresidencia de la República de poder ser el gran convocante de la institucionalidad para comenzar a tener una salud pública diferente y no solamente a la que estamos abocados al momento actual, a la que existe el problema y como llanta vieja la parchamos. Existe el problema y como llanta vieja la parchamos y tenemos solamente la condicionante en la cual la vacunación en otras partes del mundo tampoco podemos nosotros decir que debe ser tomada en números, en cantidades y un razonamiento real poblacional. Nuestra naturaleza, nuestra condición y nuestras etnias y culturas
son diferentes y a la larga no podemos nosotros seguir los parámetros o las guías que nos digan, sino que debemos nosotros tener también una política autónoma, inclusive que debe de ser institucionalista y algo patriótica en el Ecuador. ¿Y por qué cree que no se restablece un instituto de esta envergadura como ha sido el Instituto Nacional de Higiene si se necesitan investigaciones? ¿Esto es parte solo de una decisión política? Sí, es parte de una decisión política y de un decreto ejecutivo. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene la gran oportunidad de restablecer la salud pública o de dar los primeros caminos. En 10 años se destruyó la salud pública. Necesitamos más de 10 años para restablecerla. Y lo único que le puedo referir al respecto, que ya no es sospecha, sino ya es a grandes voces, es el gran negociado de la enfermedad. El gran negociado de la enfermedad se llama medicamento. Y sobre eso hemos visto nosotros que sin registro sanitario puedes vender lo que te dé la gana, al precio que te dé la gana y obviamente ganar las ofertas por precio y no por calidad. Y al final del camino tenemos una agencia de regulación de control sanitaria que no regula nada, que no controla nada y que definitivamente estamos en manos precisamente de este estado de corrupción a la cual no sabemos qué antihipertensivos tomamos, qué antidiabéticos tomamos y por último también no sabemos nosotros por dónde caminar con los problemas epidemiológicos. El ministro de Salud Pública tiene que estar intuyendo y no haciendo ciencia y haciendo esto de que sea constituida y que sea ciencia basada en evidencia, la que verdaderamente nos den los parámetros necesarios para ir caminando hacia la salud pública en el Ecuador. Doctor Francisco Andino, si solo se quiere curar, como usted dice, y evidentemente cuando se presenta una enfermedad hay que afrontar, hay que curar, ¿por qué no acometer en algo que se habla y no se practica como una política de Estado, un impulso serio, profundo, responsable de la prevención en salud? De eso hemos estado hablando. El 8º Congreso que lo hicimos nosotros a los primeros días de diciembre, hace aproximadamente 15 días como Foro Permanente de la Salud, se hicieron grandes conclusiones que entregaremos al gobierno nacional. Pero definitivamente, mire, como Foro Permanente de la Salud hemos presentado nosotros lo que se llama las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación entre los gobiernos autónomos descentralizados. La hemos ofertado a cualquier alcalde que llegue a ocupar ese cargo. Pero cuando usted quiere tener precisamente una salud pública diferente, el señor vicepresidente podría ser el epicentro real de la convocatoria. ¿A quién? A la articulación del sistema, que ya lo está haciendo y que estamos enterados que así es. Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISPOL. Se articula la asistencia en salud. Pero hay otras condiciones que deben ser articuladas precisamente, que es la promoción y la prevención. Y ahí debemos tener nosotros al MIES, debemos tener también al Ministerio de Ambiente, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las comunidades y al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe de tener en su malla curricular volver a los temas de higiene, de condiciones de reconocimiento del riesgo para el autocuidado y en ello generar inclusive lo que alguna vez propusimos cuando éramos ministros, que eran los colegios amigos y entre ellos los coleclubes. Y coleclubes que determinen precisamente que los jóvenes vayan haciendo información y también comunicación en salud, pero siendo perceptores de esta realidad sanitarista para que vaya multiplicándose a la gente. Y desde de la audiencia primaria de los jóvenes y niños a la audiencia secundaria de los padres hacia la comunidad. Comunidades sanitarias, comunidades saludables es lo que necesitamos. Y en ese entorno es lo que decimos que se conforman los sistemas integrales de salud con un cambio diametral de la política sanitaria desde el asistencialismo hacia la promoción y hacia la prevención e inclusive en los diferentes niveles. Porque usted hoy por hoy puede inclusive hacer medicina predictiva a través de la ciencia genómica y determinar quién puede tener cáncer de mama, quién puede tener cáncer de hígado, de estómago, diabetes, hipertensión, hasta las adicciones
se pueden predecir y tomar medidas sobre ese sentido. El doctor Milton Gijón, estimado amigo, un gran académico científico de la ciudad de Quito, murió pidiendo al gobierno nacional la creación del Instituto Genómico, y nosotros estamos obligados a continuar con esa lucha, e igual que el doctor Francisco Huerta Montalvo murió diciendo que debemos tener más vacunas y menos ladrillos. Es decir, creemos nosotros que los hospitales son salud. El mejor hospital del mundo es el que no hace falta, y para ello se necesita un cambio diametral, entre ellos la institucionalidad, la descentralización y desconcentración administrativa y financiera y técnica del ministerio y de todas las entidades públicas que hacen salud, la territorialidad, retornar a la provincialización de la salud y a cambiar precisamente el modelo de atención sanitaria en el espacio de la prevención. La pandemia parece que no nos ha enseñado nada, absolutamente nada. Han muerto gente, hemos tenido dolor, hemos tenido condiciones, no nos nutrimos bien, no estamos haciendo prevención, tenemos fiestas, tenemos actividades sociales y no nos protegemos, y definitivamente abocamos precisamente a los servicios sanitaristas a erogar más recursos económicos cuando podíamos prevenir. Claro, el problema por la falta de una política integral de Estado, no de un gobierno de turno, en materia de salud, ha determinado que cada régimen lo que busca es hacer obras, contratos, nuevos hospitales, es decir, eso es el mayor interés antes que la promoción y la prevención en salud, doctor Andino. Exacto. Entonces, al final, mire, ¿sabe cuántos millones al año en la seguridad social se dispenda de más en relación por no tener una atención primaria en salud? Son 600 millones. ¿Sabe cuánto le puede costar a la seguridad social en 5 años poner a funcionar y evitar la mayor erogación del nivel 2 y nivel 3? Porque la seguridad social, por ejemplo, no es un sistema de salud, es un seguro de salud. Y entonces ahí vemos nosotros que no hay la contención del nivel 1. Entonces nosotros tenemos que invertir mucho más en el nivel de atención primaria en salud, y en esa condición podríamos ahorrar en el segundo y en el tercer nivel ingentes cantidades de dinero. Y por eso que yo vuelvo a repetir, cuando yo le digo a usted que hay intereses posiblemente de no retornar al Instituto Nacional de Higiene, claro que los hay, y es precisamente los negociantes de la enfermedad, porque cuando usted no tiene registro sanitario y puede vender cualquier basura farmacológica en un país como el nuestro, quitándonos la soberanía de control sanitario, definitivamente no entendemos todavía por qué no se restablecen las funciones de una institución como ella. Entonces nosotros tenemos que cambiar el sistema sanitario, y bueno, algunos moriremos en ese intento, algunos estaremos luchando en ese intento, así nos digan críticos, fastidiosos, que nos digan lo que nos digan, pero yo les solicito a ustedes como comunicadores sociales, tengan un espacio de salud pública todos los días o una vez por semana por lo mínimo, y así vamos nosotros a ir cambiando la conciencia. Parecería ser que al gobierno no lo motiva la razón, lo motiva la presión. Entonces, y cuando los indígenas están en una mesa de salud, le contaré, inclusive me acerqué a la que dirige la mesa de salud para poderles entregar nuestros criterios, y prácticamente nos estaban atendiendo un estado diferente, es decir, no se integra la población ecuatoriana a una sola concepción y a un solo criterio, como usted lo dice, en una política de Estado que vigile el largo plazo de salud y no el corto plazo, y la condición de convocarnos precisamente a erogar criterios cuando tenemos los problemas y nuevamente los brotes epidémicos. Y en este caso tenemos una triepidemia, en este momento tribrote. 1, el del SARS-CoV-2, 2, el H1N1 influenza, y 3, el virus sincitial respiratorio, que los 3 están mal investigados y los 3 no sabemos qué es lo que nos está atacando. Esta fecha, en la sierra y en la parte de la costa, también hay ciclo sobre el virus sincitial respiratorio y sobre el H1N1. Y ojalá no cambie ese caso
del problema aviar que existió en la provincia del Tungurahua no se disemine en el Ecuador como una zoonosis más, porque inclusive en una zoonosis como la viruela del mono, que tiene una tasa de ataque menor a 1, vemos nosotros que inclusive ha habido muertos. Ahí solamente tiene que sacar el extracto real el señor presidente de que el sistema sanitario no depende del ministro de turno, depende de la política nacional que diga el régimen a una gran convocatoria de los profesionales de salud, que aquí en el Ecuador hay excelentes profesionales que pueden dar criterios adecuados frente a lo que estamos viviendo, de la enfermedad y muerte de nuestra población y del todo días de recorrer sin recursos económicos, sin condiciones de fármacos y sin diagnóstico, y en el peregrinaje inclusive de un sistema que no innova en salud, teniendo siempre esta condición real del ataque a los trabajadores y a los profesionales de la salud que se encuentran en los subsistemas en el Ecuador. Doctor Andino, siendo importante las medidas que se han impartido, el uso de la mascarilla obligatorio en espacios cerrados, lo que nos recomiendan ustedes diariamente, las medidas sanitarias, el lavado de manos, etcétera, con eso no se va a arreglar un problema que, si bien hoy ha crecido el número de contagios, ha recrudecido lo del COVID, las enfermedades respiratorias, la gripe. Esto no se arregla con esto. ¿Cómo ir a las medidas que permitan apuntar a soluciones de fondo, doctor Andino? A restituir el autocuidado, a restituir la conciencia pública, a generar precisamente condiciones diferentes en la alimentación. ¿Creemos nosotros que la inmunogenicidad provocada por las vacunas son suficientes o necesitamos precisamente bajar el estado de estrés, reducir los consumos de alcohol, drogas y tabaco, generar precisamente ejercicio y determinar precisamente que la gente en sus cambios de estilo de vida puede soportar mejor las condiciones? En un espacio hipotético que yo ya creo que esta hipótesis llegó a ser realidad, la sierra tuvo una epidemia diferente a la costa, y es que no bajaban el pico de números de casos, y no era porque otras de las condiciones de los factores o determinantes de la salud. En la sierra tenemos una presión de oxígeno menor, tenemos una condición climática que preserva el virus en ambiente en forma mejor y obviamente permite el contagio. Y el tercer elemento es que para guardar ustedes el calor corporal, comen muchos más hidrocarbonados, es carbohidratos, los cuales en los enlaces AC generaron precisamente el traslado del virus de la nasofaringe, del pulmón hacia otros órganos. Entonces, esas tres condiciones determinan fundamentalmente que debemos cuidarnos mucho más, tener mayor cantidad de aseo, usar las medidas del barbijo. Obviamente a veces el gobierno se ha excedido en condiciones de expresión que no ha sabido comunicar en salud. Es decir, hemos terminado y decretamos, ¿no es cierto?, el no uso de mascarillas es una de las condiciones reales que nosotros no podemos establecer y que debe de cambiar. El estado comunicacional del régimen y quienes hacen salud tiene que tener un cambio diametral, y la convocatoria está a generar criterios nacionales para soluciones globales de corto, mediano y largo plazo. Doctor Andino, en ese sentido, estamos viendo que hay una mayor concurrencia a las unidades hospitalarias, y esto de alguna manera complica, dadas las condiciones, especialmente los problemas respiratorios. ¿Cómo afrontar, cómo responder desde el Estado frente a las emergencias? Porque un Estado no solo debe estar para las emergencias, que son importantes, sino también para las políticas estables que den seguridad sanitaria en el país. Bueno, nosotros probamos en el 2020 diferentes condiciones, ¿no es cierto? La epidemiología es informar para actuar. Si usted no tiene información, no puede actuar. Entonces, información por dónde corre la epidemia en los territorios, eso se llama georreferenciación.
de la epidemia, no la tenemos adecuadamente establecida. La segunda cosa es la cantidad de pruebas laboratoriales que deben hacerse para el diagnóstico diferencial si estamos frente a un virus sincitial respiratorio en niños o en adultos o inmunodeprimidos, que es la mayor frecuencia, el H1N1, que es la influenza, que ha provocado precisamente enfermedad y muerte y utilidad de grupos hospitalarios. Y obviamente lo que tenemos en este actual. Ahora, ¿qué nosotros referíamos al inicio de la epidemia? Los clústeres epidemiológicos funcionaron. Mire, el señor Sevilla en Quito hizo Ecuavida. Ecuavida fue una aplicación que te hacía el autodiagnóstico. Y entonces ahí generar innovaciones en salud te determina que tú puedes hacer una información in situ, en vivo y en tiempo real, bajo las condiciones en las cuales estamos viviendo. Si tenemos necesidades y deficiencia en diagnóstico, tenemos deficiencia en el sistema sanitarista, tenemos deficiencia en pruebas diagnósticas y tenemos deficiencia en tratamiento, nosotros tenemos que correr hacia la población y educar a la población, educar a la población y educar a la población. No nos queda otra. Y al final, en ese sentido, tener el autocuidado y la conciencia y la sensibilización ciudadana para que en ese autocuidado exista la movilización social en salud, que no es otra de las fórmulas más claras, que ya no es una cosa nueva, sino lo dijo Lalonde en 1976, y que esto debería ser promulgado como sistemas integrales de salud con toda la institucionalidad que hace salud de una directa o indirectamente en el país. Doctor Francisco Andino, ¿qué recomendaría en la coyuntura en este momento que estamos viviendo con este aumento de contagios, tanto del COVID cuanto de la gripe y también las enfermedades respiratorias? ¿Qué recomendaría usted como médico? Lo primero es autoaislarse si tengo síntomas. Hoy tenemos un autoaislamiento, una cuarentena de 5 a 7 días, hacerme el diagnóstico para confirmar si soy o no portador del virus, más que todo del SARS-CoV-2. Segundo, las medidas de higiene hay que reforzarlas nuevamente. Tercero, usar la mascarilla en aglomeraciones, sea dentro o fuera de lugares. Lo otro que se recomendaría es generar una cultura de cambios de estilo de vida y entre ellos la inmunonutrición. Pueden buscarlo en las redes de dos jóvenes, Jocelyn Zambrano y Eduardo Andino, generaron una guía de inmunonutrición basado en beta-glucano, basado en glutamina y basado en interferones naturales. Estos alimentos que se encuentran en el día a día es comer mayor cantidad de frutas y verduras, comer inclusive la avena, el huevo, tienen una gran condición real y obviamente tomar la suficiente cantidad de líquidos y las vitaminas que te favorecen, como la vitamina D, que son 15 minutos a 30 minutos bajo el sol en la mañana, y la vitamina C, que no se encuentra en los cítricos, sino mayor cantidad están en la papaya, el kiwi, y definitivamente es eso lo que nosotros tenemos que promulgar. El mejor concentrado de alimentación, el mejor concentrado de higiene y de intervención y el mejor concentrado de la mayor cantidad de la gente. De no, pues ya tengo gripe, ya tengo síntomas y me voy a andar de farra con mis amigos o con gente. O me voy al estadio o voy a cualquier lugar. No, es que más importantes son esos. No, más importante es la salud y la vida. Y por lo tanto la gente tiene que ir precisamente a colaborar en este estado coyuntural en la que el sistema sanitario prácticamente se desnudó sus deficiencias y que ya lo veíamos nosotros viendo en el tiempo como ha sido descarnado poco a poco y obviamente eliminado la salud pública y creer que salud es el asistencialismo. Bien, al doctor Francisco Andino, médico, ex ministro de Salud Pública, muchas gracias por atender como siempre a la revista de Opinión Democracia. Le agradecemos, doctor Andino. Un gusto y un saludo cordial a todos ustedes.
Muy amable, 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el secretario anticorrupción, doctor Luis Verde Soto, a propósito, este 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República? Sería bueno conocer a fin de dar resultados, no solo en prevención, sino en el combate a los actos de corrupción. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sabemos que amas la Navidad. Por eso, del 9 al 12 de diciembre, en Marcimex tenemos precios de regalo, con súper descuentos en tecnología, electrodomésticos y motos. Y lo mejor, crédito directo sin intereses. También participas por uno de